Un ejemplo más de diferenciales, muchachos. ¿Qué podemos trabajar? El error porcentual. Miren, tenemos un globito aquí y nos dicen que su radio es de 30 centímetros. Pero ese radio lo midieron con instrumentos muy imprecisos o la fabricación también es imprecisa. Entonces nos dice que puede haber un error de 0.15 centímetros. O sea, 30 centímetros más 0.15 o 30 centímetros menos 0.15. Entonces, nos dice ese error en la medición que provocaría en el cálculo del volumen y además cuál sería ese error porcentual, ¿no? Entonces, para la solución, jovenazos, lo que vamos a hacer es recordar la definición de diferenciales, ¿no? Entonces decía que dy es igual a f' de x por dx. Si lo traducimos a nuestras variables, aquí vamos a decir que el cambio en el volumen aproximado, porque acuérdense que ese va hacia la linealización, es igual a la derivada del volumen con respecto al radio, acuérdate que el volumen depende del radio, multiplicada por el diferencial de radio, ¿no? Entonces, nos dicen que el radio es de 30 centímetros. Entonces, déjame anotar aquí, el radio es de 30 centímetros. El diferencial de radio, es decir, la pequeñísima cantidad que puede variar, es de 0.15 centímetros, ¿no? Y esto es más o menos 0.15, ¿verdad? Porque puede ser para arriba o para abajo, ¿no? Y la fórmula para calcular el volumen de una esfera, ya te has de acordar, espero no tener que jalarte las orejas, es 4/3 de pi por radio al cubo. ¿Ok? Entonces, si seguimos la formulita de diferenciales para calcular el error, pues lo que tenemos que hacer es como ir sustituyendo, ¿no? El diferencial de radio vale más menos 0.15. El radio central, o sea, el radio original, vale 30 centímetros. No hemos calculado la derivada del volumen y mucho menos hemos calculado el diferencial de volumen, es decir, el error que provoca esos 0.15 centímetros, ¿no? Entonces vamos a derivar el volumen, ¿no? La derivada del volumen con respecto al radio. ¿Ok? Bueno, déjame no ponerla como derivada del volumen. La notación de Leibniz es precisamente con lo que estamos. Déjame poner v' en x. ¿Ok? Aquí tenemos constante multiplicando, se queda esperando. Entonces, 4/3 de. Ah, pero ojo, la pi también es constante, ¿verdad? Entonces también la dejamos esperando. ¿Ok? Y ya nada más derivamos el radio al cubo, que es 3 radio al cuadrado. Son operaciones inversas, la multiplicación y la división entre 3. Entonces esto me quedaría 4pi por radio al cuadrado. Y esa es la derivada del volumen con respecto, híjole, le puse x, pero debe de ser estrictamente r, ¿verdad? R. Entonces tenemos que cambiarle aquí y tenemos que cambiarle acá. Con mis alumnos, cada que me equivoco, 3 veces en una misma clase y traigo chocolates. Excuso decir cuántas veces he llevado chocolates al salón, muchachos. Bueno, ahí tenemos. Entonces, nos vamos otra vez a nuestra formulita y te mando chocolates virtuales. La variación en el volumen es la V' evaluada en R, ¿no? Entonces copiamos 4pi por radio al cuadrado, pero en vez de radio, muchachos, vamos a poner el valor central del radio, ¿no? El valor original. Entonces eso sería 30 al cuadrado. Y lo vamos a multiplicar por dr, y dr es más o menos 0.15. Si le echamos matemáticas y calculadora a esto, a mí me salió nada más ni nada menos que más o menos 1696, más menos 1696 centímetros cúbicos. Y eso sería el cambio en el volumen estimado, aproximado, usando diferenciales. Si calculamos, si queremos saber el original, el auténtico, el genuino,
tenemos que calcular volumen 1 con un radio de 30 centímetros, ¿no? Y luego tendríamos que calcular el volumen 2 con un radio de 30.15. Y tendríamos aquí un valor del volumen 1, un valor del volumen 2 y tendríamos que restarlos, ¿verdad? Nosotros nos ahorramos todo ese trabajo si calculamos, si trabajamos con la linealización, ¿ok? Ahora, lo único que nos falta es calcular el error porcentual. ¿Cómo calculamos el error porcentual? Mira, el error porcentual no tiene mucha ciencia. Nada más recuerda esta formulita. El error porcentual no es otra cosa que, en este caso, la variación del volumen, ¿sí? Nosotros la calculamos por diferenciales, dividido entre el volumen mismo y multiplicado por 100, ¿no? Esa es una formulita que te sirve para calcular el error porcentual. Es decir, ¿qué porcentaje representa el error con respecto al volumen original? ¿Verdad? Ok. Entonces, pues vamos a hacerlo, muchachos. Necesitamos el volumen original. Si necesitamos el volumen original, pues vamos a calcularlo con la fórmula de 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces, el volumen original es 4/3 de pi por radio al cubo. Y ese volumen, muchachos, si no hubiera ningún error, sería de 36.000 pi, ¿verdad? Lo voy a dejar en términos de pi. 36.000 pi, o sea, 30 al cubo por 4 entre 3. Y esos son centímetros cúbicos. El diferencial ya lo tenemos aquí. Entonces, podemos calcular nuestro error porcentual diciendo, vamos a dividir 1.696 entre 36.000 pi. Si hacemos esa división, y lo vamos a multiplicar por 100, porque si no, no se va a entender que es un porcentaje, ¿verdad? Entonces, lo multiplicamos. ¿Cómo borra esto? ¡Qué barbaridad! Bueno, aquí estoy haciendo mi tachadero. Por 100. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hago eso con mi calculadora, me da un error porcentual de más o menos 1.5%. Entonces, se estima, muchachos, que un error decente depende de lo que estés midiendo. Pero en estos casos, si es menor del 5%, es muy bueno, ¿no? Entonces, así es como lo calcularías y para eso te sirve los diferenciales. Fíjate, ¿qué está pasando aquí? Que un error porcentual de 0.5% en el radio da un error porcentual de 1,5 en el volumen, ¿no? O sea, como está elevado al cubo, pues se refleja grandemente una pequeña variación en el radio. Fíjense lo que provoca un 1.5% de variación en el volumen, ¿verdad? Yo aquí, en lugar de utilizar el verdadero cambio, utilicé el cambio aproximado por la linealización.